Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar en este evento que hemos denominado Semana del Clima de comunidades indígenas y con pueblos indígenas y comunidades locales de Mesoamérica. Y este panel tenemos un diálogo multicultural sobre la agenda regional de políticas, programas y proyectos relacionados con la gestión territorial forestal de la región mesoamericana. Para ello vamos a tener 5 panelistas que nos van a estar acompañando en esta mañana. Y solo para decirles, ¿verdad?, dónde estamos. Estamos en la región mesoamericana, que es una región clave para alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad. Si bien es cierto, somos aproximadamente el 2% del territorio mundial, pero tenemos 30 ecorregiones y representamos el 12% de la biodiversidad del mundo. Todo esto protegido, conservado por todos los pueblos indígenas y las comunidades locales, de los cuales muchos están hoy en este diálogo. Quiero darle la bienvenida, hermanos y hermanas, a esta Semana del Clima. Este pedacito de tierra que nosotros llamamos Mesoamérica es nuestra madre y ha sido conservada, y hoy venimos a intercambiar las experiencias y a tener este diálogo de buena fe, ¿verdad?, entre todos los cooperantes, los aliados estratégicos y los amigos que estamos aquí. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Jeremy Radachowski de WCS. Nos va a tener la primera presentación. La dinámica del panel va a consistir, Jeremy, que puedas dar unas breves palabras de introducción y luego vamos a hacer una presentación en PowerPoint que Jeremy va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, por favor, bienvenido, Jeremy, y el tiempo es tuyo. Uno, dos, tres. Bien. Muchas gracias, Debra. Es un privilegio, un honor estar acá con todos ustedes. Nuevamente, mi nombre es Jeremy Radachowski. Soy el director regional para la WCS acá en Mesoamérica. Voy a presentarles brevemente sobre los 5 grandes bosques de Mesoamérica. Bien. Mesoamérica es una región mágica. Hace 3 millones de años, Mesoamérica terminó de surgir del mar. De hecho, Panamá fue la última conexión, conectando ya a Sudamérica con Norteamérica. Esto resultó en lo que se llama el gran intercambio biótico de las Américas. Animales, fauna y también plantas de Sudamérica podían moverse hacia Norteamérica y viceversa. Y ahora nos encontramos con 1.5% de la superficie territorial del planeta, pero contamos con casi el 8% de la biodiversidad. Todavía contamos con 5 grandes bosques en la región. Todos son bosques transfronterizos. Desde el norte al sur tenemos la selva maya, entre México, Guatemala y Belice. Tenemos la mosquitia de Honduras y Nicaragua, indio maíz tortuguero entre Nicaragua y Costa Rica, la amistad entre Costa Rica y Panamá, y el darién entre Panamá y Colombia. Todos son bosques ya incluyendo varios países con áreas protegidas, pero también obviamente con territorios indígenas. En su totalidad, estos 5 grandes bosques todavía contienen más de 120.000 kilómetros cuadrados, o sea, más de 3 veces el tamaño de Suiza. Todavía contamos con toda nuestra fauna, como el jaguar, la guacamaya roja, el pecarí de labios blancos, el tapir. También los restos de civilizaciones antiguas, como de los mayas, pero también de sociedades y culturas vivas todavía que dependen de los bosques.
Como bien mencionó Macedonio, más de la mitad del área de los 5 grandes bosques está en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales. También casi la mitad del carbono de la región se encuentra dentro de estos 5 grandes bosques. Y aquí estamos en la Semana del Clima. Estos 5 grandes bosques son sumamente importantes para la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Como bien mencionó el ministro Concepción, son súper importantes para la protección de cuencas y agua, pero también para la regulación local del clima. Muchas veces hemos sobrevolado la Mosquitia, por ejemplo, en áreas sobre pastos ganaderos no hay nubes. Sobre el bosque sí hay nubes y sí llueve. Los bosques crean la lluvia. También cuando tenemos tormentas tropicales, huracanes, los bosques son sumamente importantes para prevenir desastres naturales. Los 5 grandes bosques también son sumamente importantes para aves migratorias. De hecho, las aves migratorias, que muchas veces los llaman aves migratorias de Norteamérica, pasan más tiempo acá en Mesoamérica que en Norteamérica. Si no tuviéramos los bosques de Mesoamérica, las aves y también los bosques de Norteamérica desaparecerían. A pesar de todos estos beneficios y valores, los bosques de Mesoamérica se encuentran en una crisis. Aquí pueden ver la tasa de deforestación en los 5 grandes bosques durante los últimos 20 años. Entre el año 2000 y 2020, en 3 de los bosques se ha perdido más del 20% de su cobertura forestal. Más preocupante aún, en 2 de los bosques estamos en peligro de que se corten en 2. Eso en la selva maya y en la Mosquitia. También recientemente con problemas muy serios en Indio Maíz, en Nicaragua. Y cuando vemos los factores que están proveyendo o que están promoviendo esta destrucción, encontramos de que la ganadería, especialmente la ganadería ilegal, es responsable para más del 90% de esta deforestación reciente. Esa es una imagen del Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala. Como pueden ver, eso es un parque nacional. Es un área protegida de categoría 1, protección estricta. Esta misma foto se podría haber tomado en la Mosquitia hondureña, en Indio Maíz, en Nicaragua, en otras partes de Guatemala. O sea que eso es un patrón bastante común a nivel regional. Como bien también lo mencionaron el ministro Concepción, eso está muy vinculado con el crimen organizado. Muchas veces como una frente para mover drogas de Sudamérica hacia Norteamérica y también el acaparamiento y el robo e invasión de tierras. Vinculado también con un proceso de contrabando de ganado. Desde Nicaragua a Honduras, a Guatemala, a México, vemos que están pasando más de 1 millón de cabezas de ganado entre Guatemala y México todos los años. Y eso es solo una nota de prensa de Honduras hace un par de semanas. Este proceso de destrucción, deforestación, narcoactividad, crimen organizado está resultando en la destrucción de nuestros bosques y también los territorios. Y por supuesto, los impactos no solamente son ambientales, sino también está creando un ambiente de impunidad, de inseguridad, de problemas para la seguridad física, pero también para la tenencia de tierras, para los derechos, para la posibilidad de que las mismas organizaciones comunitarias pueden trabajar en paz, muchas veces hasta infiltradas con personas del crimen organizado. Este es un análisis del 2020 del Global Witness. Tenemos en Centroamérica tres de los países con la tasa más alta de homicidios o de asesinatos de defensores ambientales a nivel global.
Y por supuesto, ya todos han hablado hoy sobre el tema del cambio climático. Aquí en Mesoamérica estamos en una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Aquí, durante las temporadas secas, estamos viendo ahora inviernos más largos y más secos, especialmente durante años del Niño, que están causando incendios forestales, sequías, inseguridad alimenticia y otros problemas. A la vez, durante la temporada lluviosa nos encontramos con más tormentas más frecuentes y más poderosos. Ustedes conocen bien las tormentas del 2020, 2 huracanes de categoría 5 pegando a Nicaragua, Honduras, en un periodo de 2 semanas. Entonces, es muy claro que a nivel regional necesitamos una nueva estrategia, una estrategia que es multidisciplinario, no solamente del ambiente o de derechos humanos, sino una estrategia holística, tanto para la gente, el clima y la naturaleza. Y bajo esta perspectiva, dentro de este contexto, nació la iniciativa de los 5 grandes bosques. Como iniciativa tiene 3 principios fundamentales. El primero es que es un movimiento, no solamente es un proyecto, no es un proyecto con financiamiento que después de 5 años desaparece. Desde el inicio hemos trabajado en una forma multisectorial, juntamente con los ministerios, con los gobiernos, pero siempre con la participación muy activa también de la CCAD y de la AMPB. Esa es una imagen del 2017 en la cumbre climática, la COP de Madrid. Ya hemos cambiado, creo que ya tenemos varias generaciones de ministros, etcétera. El ministro de Concepción es el ministro constante, con Cándido de la MPB. Pero la idea es que siempre hemos intentado asegurar de que no solamente los ministros estuvieran en el escenario tomando decisiones, sino que fuera una estrategia en conjunto con participación activa y liderazgo de los pueblos indígenas. Esto más o menos es un esquema, pero nuevamente la idea es trabajar en alianza con todos los actores, especialmente los actores locales que están haciendo buen trabajo a nivel territorial, y desde el nivel regional hasta el nivel local, estar fortaleciendo las instituciones y organizaciones para asegurar que el financiamiento y también el apoyo esté llegando hasta el campo, donde debería estar llegando. Es una gran alianza entre, nuevamente, gobiernos indígenas, comunidades locales, también distintas instituciones de gobierno, no solamente los ministerios de ambiente, y también otras ONGs y actores locales. A la vez, desde el inicio, lo vimos importante asegurar de que nuevamente no fuera un proyecto, sino estamos buscando canalizar todos los tipos de financiamiento hacia una sola estrategia. Entonces ya financiamiento de los multilaterales, bilaterales, inversiones propias de los países, también del sector privado o productivo y a la vez de la filantropía y más empujándose hacia el financiamiento directo hacia pueblos indígenas, incluyendo el Fondo Territorial. Debería mencionar aquí ya la próxima presentación va a ser de la Unión Europea. Aquí lo tengo bajo bilateral porque es también un proyecto de Team Europe. Pero esto, obviamente hay un montón de financiamiento, proyectos que no están en este listado. Estos son algunos nada más ejemplos de los más grandes en términos financieros. El segundo principio es que con el problema de la ganadería y de la narcoganadería no podemos escondernos de esta problemática. Si nosotros no estamos intentando combatir la amenaza principal hacia los territorios, no estamos haciendo nada. Entonces, tenemos que enfocarnos en promover todo tipo de esfuerzos, de incentivos, desincentivos para asegurar que haya más bosque y menos ganado en los 5 grandes bosques, especialmente donde la ganadería es ilegal, donde no está permitido.
Como tercer principio, nuevamente, el liderazgo indígena y local. Asegurar que no solamente sean beneficiarios de proyectos o participación simbólica, sino realmente un liderazgo real en la definición de las agendas, en la definición del financiamiento también. Y por supuesto, la Alianza Mesoamericana ha sido el socio más importante en ese aspecto a nivel regional. Entonces hemos llevado estos mensajes a varios espacios internacionales, a las distintas COPs del cambio climático, nuevamente siempre con una variedad de personas en el escenario y con una representación de la AMPB. También hemos buscado tenemos la suerte de trabajar con Rewild y tener el apoyo de Leonardo DiCaprio para publicitar un poco Mesoamérica. Muchas veces Mesoamérica se queda en el olvido. La gente habla del Amazonía, de Congo, pero Mesoamérica no cuenta como uno de los bosques más importantes del mundo. Estamos intentando cambiar esto. Y también, como bien mencionó Jair, incorporar los 5 grandes bosques dentro de las políticas regionales para que ya sean una parte formal de las políticas y las inversiones de los países. Y bien, como iniciativa y surgiendo de consultas y diálogos desde hace 6 o 7 años, tenemos 5 ejes de acciones prioritarias. El primer eje es fortalecimiento de áreas protegidas, incluyendo áreas protegidas estatales y también comunitarios indígenas. Aquí estamos hablando de patrullaje, protección, de también la protección en sí de los defensores ambientales, pero llegando en todo también un proceso de detección de amenazas hasta también la judicialización de esos delitos. El segundo eje es el apoyo para los derechos y medios de vida, especialmente de los pueblos indígenas y comunidades locales de los 5 grandes bosques. Aquí buscando actividades de subsistencia o económicas que pueden competir o sustituir la necesidad de trabajar también en actividades ilícitas, ¿verdad? El tercero, nuevamente, es eliminar la ganadería ilegal en los 5 grandes bosques. Esto viendo todas las cadenas de suministro, pero también con otros mecanismos de políticas internacionales, mercados, etc. El cuarto eje es la restauración. Ya con tanta destrucción hay una oportunidad muy grande de restaurar estos bosques de una forma que crea trabajo local y también que a través del tiempo podría ser financiado sosteniblemente por medio de distintos mecanismos. Y también rigurosamente estar monitoreando los 5 grandes bosques para ver cómo van, cuáles son las amenazas, cómo van evolucionándose y no solamente hacerlo como un ejercicio académico, sino más bien para ya una estrategia de comunicación estratégica. ¿Cómo podemos nosotros usar lo que está pasando, esta información, para apalancar cambios? Y las metas de la iniciativa son para el 2030 haber protegido 10 millones de hectáreas en los 5 grandes bosques, restaurar más de 500,000 hectáreas, asegurar 0 extinciones de especies, asegurar también 0 ganadería ilegal en áreas protegidas y territorios indígenas, y mejorar el bienestar humano, especialmente de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y nuevamente, levantar también Mesoamérica como un ejemplo a nivel global de lo que se puede lograr en la conservación y también el bienestar humano. Ups. Parece que la gráfica no aparece aquí, pero normalmente en estas presentaciones me gusta terminar con un tono y un mensaje positivo. Y en la Reserva de la Biosfera Maya, desde su inicio, ya la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala tiene 33 años de existencia. Los primeros 30 años estaba perdiendo bosque. En los últimos 3 años, la tasa de reforestación
está más alta que la tasa de deforestación. O sea, en la Reserva de la Biosfera Maya nos costó 3 décadas para llegar a este punto, pero estamos ganando bosque a pesar de todas las amenazas que se encuentran en esta región. Sin embargo, en esta ocasión nuevamente, normalmente quiero terminar con una nota positiva. Ahorita tengo una nota tal vez un poco preocupante. Tal vez ustedes saben que hace más o menos una semana la NOAA anunció de que este año va a ser un año del Niño. Este es el efecto climático que básicamente es para Centroamérica, quiere decir una sequía muy fuerte, especialmente en el norte de la región. Ahorita la probabilidad es de 56% de que va a ser un año del Niño muy fuerte. No sé, a veces me siento un poco viejo hablando con los jóvenes, pero yo estuve aquí en 98, 2003, 2005 para ver la destrucción de los 3 eventos del Niño más fuertes en la región. Y vimos, por ejemplo, en Guatemala el 60% del Parque Nacional Laguna del Tigre se quemó en un año, en 2003. O sea que es muy preocupante de que este año podríamos estar iniciando un proceso así. Más preocupante aún, si vemos a nivel global en este momento, estamos en un momento que nunca en la historia habíamos visto en los indicadores climáticos. Esa es una gráfica de la temperatura del aire a nivel global. Si ven aquí, estamos en un lugar de anomalía muy, muy fuerte. Estamos en este momento, eso es el dato de ayer, 0.76 grados centímetros más del promedio de los últimos 40 años. En términos estadísticos, esos son 4 desviaciones estándares más alto del promedio de los últimos 40 años. Lo que quiere decir en términos estadísticos es que la probabilidad de que esto esté pasando es 1 en 1.3 millones. En términos estadísticos quiere decir que nosotros ya no estamos en la misma distribución en que hemos estado durante los últimos 40 años. En términos, digamos, en palabras normales, estamos fuera de los carriles, estamos fuera de lo que hemos visto, estamos en un paradigma que nunca habíamos visto a nivel global. Eso es algo que está pasando, que apenas está llegando a las noticias globales en este momento. Esa es nuevamente la curva de temperatura del aire. Si vemos la temperatura de los mares, está peor. Nuevamente, la línea negra arriba es la línea del 2023. Toda la línea de abajo son los años anteriores. Estamos por mucho encima de cualquier año históricamente. Peor aún, en el norte del Océano Atlántico, la temperatura está extremadamente alto en este momento. Aquí pueden ver que en las últimas 2 semanas ha estado subiendo y los científicos no pueden explicarlo. Hay varias teorías ahorita, pero no lo pueden explicar. En términos del mapa, así se ve la temperatura del mar, como nuevamente nunca se había visto. El Océano Atlántico es el océano que afecta más a Centroamérica. Es de ahí donde vienen los patrones, especialmente de huracanes y tormentas tropicales. Así que es un llamado de que este año estamos viendo los inicios de un posible desastre. Estamos viendo un aviso de que estamos fuera de cualquier cosa, cualquier pronóstico que habíamos visto en la historia. Y un llamado a todos en este cuarto, los cooperativos igual, que ya no tenemos el lujo de estar enfocándonos en consultorías, procesos de planificación o planificación de la planificación. No va a ser un año de egos, de logotipos, de me gustas en Facebook. Estamos en una crisis o la posibilidad de una crisis. La verdad es que, como nunca lo habíamos visto, nadie sabe qué puede pasar en este año, pero es muy preocupante. Entonces, el llamado es de que yo creo que desde ya deberíamos ir preparándonos para las cosas que ya sabemos son necesarias, o sea, la prevención,
combate de incendios, estar preparados, empujando procesos ya de saneamiento, de protección territorial, fortalecimiento institucional, todas las cosas que ya sabemos son necesarias a nivel territorial. Pero especialmente y nuevamente para la cooperación, no tenemos el lujo de estar ya gastando tiempo, sino tenemos que enfocar el financiamiento y también los esfuerzos en acciones concretas del campo en este año. Y solo quiero terminar con una nota también que lo veo bastante preocupante. Entiendo que hay un par de miembros de la AMPB que no se encuentran en este foro debido a una decisión política, de una decisión de país. Y lo veo, no sé, como una pregunta. No sé, para un líder, digamos, de un territorio supuestamente autónomo, ¿cómo es que no pueden tener la autonomía ni siquiera para representarse en un foro tan importante como este? O sea, también a nivel político veo esta situación bastante preocupante. Así que perdón por terminar con malas noticias o noticias un poco preocupantes, pero creí que era importante compartir estos datos de antemano. Por último, bien, Marcelino mencionó de que no vamos a reuniones para tomar café. Esa es una foto del grupo también, incluyendo Levi, en la COP27, donde se anunció el lanzamiento del fondo de 25 millones de euros de la Unión Europea. Pero nuevamente, para mencionar de que no vamos a estos espacios como en Egipto para dar un discurso, para tomar el café, sino más bien son estos momentos. Tenemos que aterrizar este apoyo, este financiamiento. Tenemos que ya terminar con acciones en campo en este año más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a Jeremy por la presentación, y con esta antesala de los 5 grandes bosques vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista, que es Nazaret Porras, representando a la Unión Europea. Nazaret está de forma virtual, entonces Nazaret, gracias por estar, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Débora. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos, Nazaret. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a formar parte de este evento y de este panel. Un caluroso saludo a todas las personas que están participando allá en sala, que están participando virtualmente, y a los otros panelistas que se unen a esta sesión. Bueno, creo que Jeremy lo ha enmarcado perfectamente. El tema del cambio climático y la degradación ambiental son una amenaza existencial, y es una amenaza existencial que la Unión Europea reconoce. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Y es por ello que la Unión Europea lanzó en 2019 el Pacto Verde Europeo. ¿Me indican si ven la pantalla completa, por favor? Sí, la vemos. Muy bien. La Unión Europea lanzó en 2019 el Pacto Verde Europeo como un conjunto de políticas transformadoras para ser el primer continente carbono neutral al 2050 y para avanzar hacia una transición verde, justa y digital. Pero dicha transición no la puede hacer sola. La Unión Europea reconoce que esto es un reto global y que necesitamos trabajar como socios a nivel global, y es por eso que también tiene una dimensión externa muy fuerte. En materia forestal, la Unión Europea también ha desarrollado una serie de políticas, que aquí solo menciono un par, como la estrategia de la Unión a favor de los bosques para el 2030 y la comunicación de la Unión Europea sobre la intensificación de la acción para restaurar los bosques del mundo, como elementos que nos permitan trabajar en conjunto con nuestros socios y realmente abordar estas amenazas que muy bien explicó Jeremy anteriormente. Nosotros como Unión Europea entre 2014 y 2020, la financiación que dio la Unión Europea para el Desarrollo invirtió más de 650 millones de euros para apoyar programas relacionados con bosques,
como parte de este compromiso que tenemos de actuar globalmente, y también en nuestro nuevo instrumento financiero que abarca del año 2021 al 2027, tenemos como objetivo que el 30% del financiamiento para el desarrollo contribuya a objetivos climáticos y un 7,5% para biodiversidad, aumentando ese porcentaje a un 10% en el 2026. En la región mesoamericana hemos apoyado acciones en gestión forestal a través de programas como el Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA, que apoyó acciones de restauración en campo por un monto de alrededor de 24 millones de euros en colaboración con el gobierno de Alemania, que concluyó, está en sus últimos meses de cierre. Y también tenemos programas emblemáticos en materia de cambio climático como Euroclima, que también buscan apoyar los procesos de política pública, pero también acciones en terreno que permitan a los diferentes actores a abordar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y pues el tema de bosques es central en todas estas acciones de mitigación, de adaptación, de conservación de la biodiversidad. Y es por ello que cuando se nos presentó la oportunidad de sumarnos a este movimiento que muy bien explicó Jeremy en su presentación, a este movimiento de los 5 grandes bosques de Mesoamérica, pues no lo dudamos. Creemos que es una herramienta fundamental porque reúne actores regionales, pero también actores locales, actores de los pueblos indígenas, y que como bien lo mencionó Jeremy, trasciende un proyecto y lo que busca es sumar aliados con sus diferentes expertices para abordar estos retos que se tienen en la región. Es por eso que la Unión Europea se ha sumado a este movimiento a través de 2 iniciativas. En 2021 anunciamos un primer financiamiento que fue bajo el marco de nuestro programa de CIRA. Es un financiamiento de 4,15 millones de euros que va del periodo 2021 a 2025. Los miembros implementadores de este programa son Wildlife Conservation Society, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Rewild, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y CIAT. Y lo que buscábamos era empezar a pilotear y a llevar a campo estas soluciones que bien se mencionaron en la presentación anterior, que son tan necesarias. Y nos dimos cuenta que no es suficiente. 4,15 millones de euros en un área geográfica tan amplia como lo vimos en las diapositivas anteriores no es para nada suficiente, y es por eso que el año pasado, en el marco de la COP27, se anunció un escalamiento del aporte de la Unión Europea a este movimiento de los 5 grandes bosques de Mesoamérica. Es por un monto de 25,5 millones de euros de parte del financiamiento de Unión Europea, pero a esto se le suma cofinanciamiento de Estados miembros que se van a estar sumando a esta iniciativa una vez arranque la implementación. El primer aporte que les mencionaba a este proyecto de CIRA gira alrededor de 5 grandes metas que están completamente alineadas con las prioridades que mencionó Jeremy anteriormente. Buscamos apoyar iniciativas en campo de agricultura resiliente al clima y compatible con los bosques. Buscamos apoyar procesos de restauración en sitios clave, abordar el tema de políticas armonizadas y estratégicas, abordar el tema de detener el contrabando ilegal, y también de mejorar la protección de los bosques. Y solo por ilustrar algunos ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero con este grant, con esta subvención y en colaboración con los socios que trabajan muy de la mano con las comunidades en cada uno de los 5 grandes bosques, se están apoyando iniciativas de producción de chates, se están apoyando sistemas agroforestales en temas de cacao, de pimienta, con diversas especies forestales. Se están trabajando también con escuelas apícolas. Esto lo hacemos principalmente en acciones en campo, en los bosques, digamos, más al norte, que son los que presentan más amenazas, y la razón de esto es que tuvimos que priorizar un poco geográficamente hacia dónde dirigir este primer financiamiento, y decidimos empezar las mayores inversiones en los bosques que presentaban mayores amenazas, y con el escalamiento poder ampliar a otros territorios.
En temas de restauración, pues ahí pueden ver en la pantalla algunas de las hectáreas que se están trabajando tanto a partir de restauración pasiva como restauración activa. También que se están desarrollando procesos de análisis geográfico para identificar esos sitios prioritarios de restauración y que estas medidas también sean basadas en ciencia y basadas también en el conocimiento de las comunidades que están involucradas. Con acciones de conservación, con nuestros socios, se está trabajando a través de patrullajes comunitarios, usando también herramientas digitales, como es la tecnología SMART. Y, y son procesos que nos permiten empezar a, como muy bien lo dijo Jeremy, a llegar a campo y a pasar un poco de manifestar nuestra preocupación sobre la problemática y a llevar soluciones, pero principalmente a trabajar con las comunidades. Con respecto al escalamiento, decidimos hacer un escalamiento tanto en términos geográficos como temáticos como financieros. Con este nuevo escalamiento vamos a llegar a alrededor de 30 millones de euros de aporte solo de la Unión Europea desde el sobre subregional, pero a esto se le tienen que sumar iniciativas bilaterales que se están mapeando en este momento y también los aportes de diferentes Estados miembros de la Unión Europea que se van a unir a la implementación de este nuevo programa. Y en este programa lo llamamos un escalamiento geográfico porque actualmente no teníamos la posibilidad de trabajar con México y lo estamos incluyendo en esta nueva iniciativa y también a pesar de que no es una de las áreas mapeadas como los 5 grandes bosques de Mesoamérica, estamos incluyendo a la región Trifinio porque consideramos que también es de importancia para la región. Y en términos temáticos, les voy a comentar brevemente cuáles son los componentes de este nuevo programa. Tenemos un primer componente enfocado en datos para toma de decisiones, donde queremos capitalizar todos los recursos que tenemos como Unión Europea y también a partir de los datos gratuitos de Copernicus para apoyar esos procesos ya existentes de monitoreo forestal, para apoyar procesos de toma de decisiones, para monitorear ese avance de la frontera agrícola, para poder certificar jurisdicciones libres de deforestación, muy en línea con la nueva regulación que se aprobó en la Unión Europea para garantizar que los productos que ingresen al mercado europeo de ciertas cadenas de suministros no hayan contribuido a la deforestación y a la degradación ambiental. También tenemos un segundo componente enfocado en apoyar esos procesos de gobernanza forestal que existen en la región y también el elemento innovador acá que quisimos incorporar al apoyo que teníamos actualmente es poner un foco también en la temática de biodiversidad. En la región, alinearnos mucho con la agenda FOLU que está liderando la región y en general pues establecer este proceso de diálogo alrededor de estos procesos de debida diligencia en el tema de comercio internacional. Y tenemos un cuarto componente que para nosotros también es muy relevante, que es enfocado en sociedad civil y defensores ambientales. En este componente, además de trabajar en el tema de acceso a la información, de fortalecimiento de capacidades en las comunidades y en los pueblos indígenas, tenemos la oportunidad de abrir un mecanismo de protección para defensores ambientales donde puedan presentar su caso y recibir la asistencia necesaria. Esto lo vamos a estar haciendo a través de una llamada a propuestas que abriremos en las próximas semanas para identificar el mejor consorcio que pueda llevar a cabo este mecanismo. En síntesis, este es el programa o los aportes que tenemos en este momento como Unión Europea del Movimiento de los 5 Grandes Bosques. Es una iniciativa que está en el corazón de la cooperación que tiene la Unión Europea con la región
y no solo la Unión Europea, sino sus Estados miembros. Es algo que estamos trabajando como equipo Europa. Sabemos que hay un gran reto de hacer que los recursos lleguen realmente a territorio y esa es una de las premisas básicas que tenemos en el proceso de formulación y que vamos a tener en el proceso de implementación de este programa. También estamos conscientes de la cantidad de socios que están trabajando en estas zonas y hemos estado en acercamientos con los diferentes programas que están en curso o en formulación para asegurar que haya una sinergia entre las diferentes iniciativas y evitar cualquier duplicidad de esfuerzos que tengamos. Y pues aprovecho también el espacio para agradecer a nuestros socios que realmente son los que nos permiten llegar a terreno, que son los que nos permiten también innovar en este tipo de intervenciones. Y con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nazaret, por esa intervención.